Shalom Aleichem, que la paz, que el Shalom, que el cielo brinda, que el Elohim de Israel ofrece, llene el alma de todo aquel que busca al Elohim de Israel y hacer de él su confianza, su escudo, su protector, el Elohim Nisi, el Elohim su fortaleza y su bandera. Quiero compartir un mensaje con ustedes hoy y voy a hacer uso de una cita que en las circunstancias en cual nosotros hoy vivimos, donde el mundo está contagiado, para decir así, con una enfermedad que más bien parece que está creada en laboratorio, no es algo normal ni natural que sucede en la vida, ya que antes la gente comían desde decenas de años, cientos de años, comían murciélagos y no se ha enfermado a causa de estos bichos, ¿no? Que son propicios para muchas enfermedades que pueden transmitir, ¿no? Que pueden acumular, y la gente los han comido. De hecho, los chinos y todos los asiáticos están comiendo toda clase, todo lo que mueve, todo lo que vuela, todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida, pues ellos lo sirven como alimento, ¿no? Y no se han enfermado durante tanto tiempo al comer estas clases de bichos y de animales. Pero hoy de repente todo el mundo está colapsado por un virus que parece que viene de una comida de murciélagos, ¿no? Y claro, aquí cada fuente religiosa ha empezado sus disparates. Cada fuente religiosa empieza a buscar citas en las escrituras, crear señales, maravillas, fin del mundo, códigos bíblicos, ya el secreto de coronavirus, según los cabalistas, los judíos cabalistas, los cristianos también, señales de los últimos días, señales del tiempo del fin. Por eso le quería leer una cita que es muy común, que se cita comúnmente en este tiempo, que está en Lucas 21, verso 25, y especialmente hablando de un contexto usado para los últimos días. Pongo un poquito entre comillas lo de los últimos días, luego le comento por qué. Y dice Lucas 21, 25, tengo aquí delante varias ediciones. La primera que sale es de la lenguaje actual. Y habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. ¿Vale? Hay varias ediciones, por aquí dice alguna. Y en la tierra las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y de las olas. Y voy a leer una más en Nueva Traducción Viviente. Y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Seguramente conocen la cita y el contexto, y le voy a decir por qué he puesto entre comillas esta cita, este asunto, ya que en las escrituras pues se presentaron varios tiempos de los últimos días. Precisamente esta cita que acabo de leer es parte del contexto antes de la destrucción de Jerusalén, una vez que en Mateo 23, Yeshua dijo: tanto tiempo quise cuidarte, recogerte, como una gallina quiere recoger a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste. Por ende, tu casa quedará vacía, abandonada, es decir, quedarán desprotegida de la protección del Elohim Nisi, del Elohim, quien es la fortaleza, el escudo, la bandera, la protección de Israel, ¿no? Entonces, cuando Elohim retira su protección, ya no hay nada y nadie quien defienda a Israel, a su pueblo, sea él su pueblo, de los ataques, de la destrucción, de todo lo que el enemigo tiene en su alcoba, ¿no? Es decir, en su casita, pues tiene un montón de cosas, ¿no? Entonces él saca de su casa
saca de su alma, saca de su alcoba lo que tiene allá resguardado. Y como no tiene bendiciones, tiene maldiciones. Entonces todas esas maldiciones, enfermedades, plagas, destrucciones, guerra, matanza, es lo que ofrece. Y con eso se trata de destruir específicamente el pueblo de Israel. Y es lo que sucedió en el año 70 cuando Jerusalén pues cayó a causa de su propia desgracia, porque ellos mismos apartaron su propia bendición. No aprovecharon el tiempo de su visitación y desecharon el momento de cuando el Elohim de Israel quería protegerlo, quería guardarlo, ¿no? Entonces, según Joel 2, hay consejos bien presentados en Joel 2, pero el pueblo no quisieron hacer caso y todas las desgracias que estaba anunciada en el mismo capítulo 2 cayó sobre Israel. Aún así, no vamos a hablar del pasado, sino solamente que la situación una y otra vez se repite, ya que se suele decir que el que no aprende de la historia del pasado repite los errores. Y nosotros, y hoy mismo, pues el pueblo de Israel disperso entre las naciones también sufre a causa de la misma desgracia, porque no aprende de los errores y sigue confiando en sus dirigentes, en sus líderes, que enseguida como aparece algo, buscan el deseo, con el afán de mantener a sus seguidores detrás de ellos, ¿no? Y para darles a lo que les interesa a esta gente, emociones, cosas que encanten el oído, cosas crea el placer al corazón, ¿no?, de escuchar novedades, cosas maravillosas, ¿no? Decir así, señales. Siempre eso han atraído la atención del corazón de este pueblo. En lugar de ir buscando hacer del Elohim del Tanaj y de las Escrituras su fuente y su poder, pues siempre han dado crédito a todas las informaciones, a todos los mensajes, a todas las noticias que crean más pánico e infunden más terror y más miedo, como si con este miedo y con esta forma de persuadir a la gente, debido a las plagas, a las destrucciones, a las guerras, a las enfermedades, a los terremotos, esas herramientas de destrucción, si es como si estas servirían para que la gente se convierta al Elohim de Israel y se vuelve del mal hacia el bien. No, todas estas maravillas que maravillan a muchas personas, cosas que son aprovechadas por los dirigentes religiosos, en realidad no convierte el alma, solamente asusta, crea pánico y no edifica para que uno consolide, fortalezca su fe en el Elohim viviente, el Elohim todopoderoso, el protector, ¿no? Por miedo, por terror, por preocupación tengo que acudir, pero si tú no acudes por amor, no logras el objetivo de las buenas nuevas, ¿vale? Elohim es bueno, el Elohim viviente es bueno, derrama su bendición sobre el bueno, sobre el malo, ¿no? Pero eso no es suficiente. Yo necesito tener esta cercanía y conocimiento de Él, de tal modo que pueda entrar en intimidad con Él. Independiente si vienen enfermedades, faltas, hambre, pestilencia, lo que sea, guerra, falta de alimento, no haya nada que me pueda separar o poner en duda esta fidelidad, esta conexión con Él. ¿No? Entonces, todos esos mensajes de anuncio, última hora, crisis, prepárense, estamos los últimos días, no crea esta intimidad con el Elohim viviente, no te conecta con Él, te hace acercar por miedo. Y cuando eso pasa, cuando pasa este momento de miedo, ¿qué sucede? Pues la gente regresa a tener su propia vida, y su conexión ya con el Elohim viviente ya deja de ser deja de ser activa, ¿no? Bueno, como saben, a mí me gusta usar el Tanaj más que el Brit Hadashah,
Y les cité de Lucas solamente porque es como se suele usar y aprovechar. Hoy en día por todos los dirigentes, todos los que tratan de compartir un mensaje para este tiempo, ¿no? Aprovechando el coronavirus COVID-19 y estos, como está castigando el mundo, para decir así, ¿no? Bueno, yo no tengo el propósito en esta ocasión de hablar de coronavirus. Es lo que tiene que hacer. Lo único que lo voy a decir respecto al coronavirus es que no hay que preocuparse y ni hacer crédito, ni hacer oído, para decir así, dar credibilidad a las personas que les enseñan, que les están transmitiendo que tiene algo que ver con el Elohim viviente. Es un arma biológico, ¿vale? Algo creado en un laboratorio. Hay mucha más política, mucho más intereses por medio. No voy a entrar, no voy a seguir por esta pista. Ya hay bastantes quienes especulan con eso, ¿vale? No es mi propósito hablar de ello, sino concentrarme y tratar de dirigirnos al Tanaj, al Elohim de Israel, ¿vale? Es allá donde espero que logren fijar la mirada y esperar, de hecho, un mensaje por lo menos de este servidor, y no tanto de la importancia, de lo bueno, de lo malo, de los efectos, de los no efectos, de lo que sucede, de la crisis. Bueno, lo que tiene que venir, vendrá, y el mundo hará lo que tiene que hacer, y Elohim tiene un día pendiente para los que destruyen la tierra, ¿no? Llegó el momento para destruir a los que destruyen la tierra, dice en Apocalipsis, una de las citas. Espera un segundito que me quedo sin batería. Perdón. Bueno. Hay un capítulo en Isaías, capítulo 5 del libro de Isaías. Tampoco voy a hablar sobre él, solamente me voy a limitar a citar el último verso, que es muy parecido a lo que se cita en Lucas, capítulo 21, verso 25, que le acabo de leer antes. Bueno, por eso le decía, no me gusta hacer uso de citas que presentan una historia ya cumplida, sino que prefiero ir al Tanaj, porque en el Tanaj nos presenta el futuro, desde el pasado, ¿no? Desde el pasado nosotros podemos entender el tiempo en que nosotros vivimos. Y precisamente en este capítulo 5 del libro del profeta Isaías, ya se describe en todo el capítulo 5, de hecho, se presenta sobre el pueblo de Israel. Hay una historia bastante bonita. Describe el pasado, los consejos, las bendiciones que Elohim puso en el pueblo de Israel, la desgracia del mismo pueblo que no hizo caso a las bendiciones que Él les dio, ¿eh? No aprovechó las instrucciones de la Torá, adoraron deidades ajenas, no guardaron las fiestas, se casaron con gente fuera del pueblo de Israel. Por lo tanto, rompieron la alianza. Y al romper la alianza, a causa de la transgresión de la Torá, quitaron la protección que los protegían. El templo fue destruido, la fuente de bendición del Ruach, el espíritu de Elohim, pues los abandonó. Y el pueblo pues está esparcido entre todas las naciones. El capítulo es bastante bonito, entero, pero también presenta el momento de la restauración del pueblo de Israel, que está esparcido entre las naciones. Y yo me quiero limitar solamente a leer el verso 30, ¿no? Isaías capítulo 5, verso 30. En este momento, en este contexto, donde el pueblo es llamado a ser restaurado,
se describe también el contexto de la situación en cual está viviendo el pueblo. Es precisamente, estamos presenciando el cumplimiento literal de lo que sucede en Isaías capítulo 5, verso 30. Bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y verá tinieblas y tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. ¿Vale? Eso es que la gente temblará solamente al oír el rugido de las olas del mar, ¿no? Es un lenguaje típico metafórico hebreo y describe la situación en cual se encuentran las naciones, el mundo en general, dentro del contexto donde tiene lugar el momento de la restauración, de la redención y el comienzo de la restauración de la fe hebrea, de la identidad nacional hebrea, y el momento de la redención que fulminará con el día cuando saldrán fuera todos y regresarán a la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra de Israel, y eso desde el Éufrates hasta el Nilo. Esa es la tierra del reino de Elohim, el lugar de la morada de los redimidos, ¿vale? Obviamente no todos los que fueron llamados entrarán, por desgracia, ya que no todos estarán dispuestos a seguir los pasos hacia la reconciliación, ¿vale? Por ende, muchos llamados, pocos entrarán. Yo le voy a decir las cosas tal como estarán, aunque la gente me tratará que me falta tolerancia y falta de amor. La escritura es clara, los juicios, las promesas de Elohim son claras, no fallará ninguna de sus palabras, se cumplirá al pie de la letra, le guste a quien le guste, entienda a quien quiera entender, y más vale que se prepare y que disponga su alma, el que de verdad quiere la redención y quiere ver días felices en su vida. Bramará sobre él aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra y verá tinieblas de tribulación, y en su cielo se oscurecerá la luz. ¿Vale? Pues muchas naciones, muchos en medio de las aflicciones, en medio de la necesidad, no saben qué hacer. No saben, todos aquí en muchos países se da la confinación, que se queden la gente en casa, que en crisis, que siempre toda esta desbocará en una crisis económica y una situación que llevará a este mundo al colapso, ¿no? de una crisis general, ¿no? Las escrituras no presentan los detalles de cómo serán los últimos momentos, los últimos días. Sabemos los pasos principales, las cosas grandes, lo que Elohim hará. No hay nada que él no reveló. Sabemos lo que está por venir, pero faltan los detalles de cómo cómo sucederán paso a paso todos los detalles. No sabemos eso. Pero por eso estamos pendientes y mirando lo que sucede, y vemos como la gente pues está dando solamente escuchando de la cantidad de muertes, que por ejemplo aquí en España ya han superado los muertos de China, y los enfermos son mucho más, ¿no? Aquí en España desde ayer hasta hoy pues murieron 730 no sé cuánto personas, ¿no? Es decir, la multiplicación y la cantidad de muertos es colapsadora, y la gente pues aún así no se cuida bastante bien, ¿no? Pero eso sucede ya a una propaganda que se crea por el mundo, y el pánico y el miedo pues es una señal, ¿no? de los tiempos en cual vivimos. Y no me refiero a Lucas ni a Mateo, porque eso tuvo su tiempo para el día de los discípulos, después de los discípulos en el año 70. Por eso les cito el Tanaj, Isaías 5, donde sí, esto sí está dicho, son las mismas palabras, la misma situación de crisis, pero dentro del contexto de la restauración de Israel para el tiempo en cual nosotros vivimos. Y nosotros vivimos en el contexto que se describe ya a lo largo de todo el capítulo antes.
¿no? Aquí en el verso 26, por ejemplo, alzará pendón a las naciones lejanas, silbará al que está en el extremo de la tierra. Y vendrá rápida y velozmente, no habrá entre ellos cansado ni quien vacile. Esas son, es decir, cuando Elohim mandará su señal para que su pueblo regrese, no hay nada que pueda impedir a aquel que quiere regresar a sus raíces. No hay nada, ¿vale? Pero aquí no es suficiente que uno venga, uno tiene que permanecer. Y aquí es el reto, ¿no? Permanecer en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, en medio de los rugidos de las naciones, cuando las naciones, pues cuando las leyes, los gobernadores empezarán a decretar sus leyes, obligarte a limitar sus derechos, que no puedes entrar más de dos en una tienda, que no puedes comprar más de dos productos, ¿no? Por ejemplo, y es aquí donde uno empieza a ver, ¿no? Y a probar su fidelidad para con Elohim. Porque en tiempos de paz todo el mundo es valiente. En tiempos de abundancia y de bendición, todo el mundo, Adonai Elohim te quiero, Yeshua te quiero en sus labios, todos lo tienen en sus labios. Pero en tiempo, cuando están en faltas, cuando le faltan medicamentos, alimentos, comida, salud, seguirá diciendo, tú eres mi escudo y hasta la muerte permaneceré fiel, independiente si me sana, si me cura, si me manda salvación o no. ¿No? Es aquí donde se ve de verdad la fidelidad de uno. Y Pablo bien dijo, aún no fueron probados hasta la sangre, ¿no? Bueno, una cita que les quiero citar, muy bonita, está en Salmo 127, verso 1. ¿Vale? Le voy a citar de la edición que es, pueden verlo aquí, Reina Valera 1990, Nueva Reina Valera. Dice, si el Eterno, Salmo 127, verso 1, si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si el Eterno no guarda la ciudad, en vano vela el guardia. ¿Vale? ¿Qué les quiero decir con esta cita? Y con eso voy a cerrar. No importa cuánto se espabila uno, cuánto se afana una persona, cuánto se protege una persona. Si Elohim no vela, es decir, si no has hecho de él lo que hemos enseñado en el capítulo 3 del libro de Zacarías, hacer de Yeshua el defensor, el guardián, el tu protector, el constructor, el maestro arquitecto que edifica la casa de tu alma. ¿Vale? En vano trabajan los gobiernos. En vano te enseña el médico para curarte, para protegerte. En vano haces caso a escuchar los audios, los vídeos de los dirigentes, líderes religiosos, de plagas, de lo que sea, de lo que sucede, de los avisos, de anuncios, de advertencias, ¿no? De atención. Si no tienes a Yeshua como tu escudo, como tu protector, como tu defensor, si no es Él, si no sellaste tu vida con Él, si no es Él tu sanador, Elohim Rafa, Adonai Rafa, ¿no? En vano puedes limpiarte la mano y limpiarte la ropa y hacer todo el procedimiento tratando de poner mascarilla y guantes. Porque a fin de cuentas no importa de qué vamos a morir. ¿Vale? Si vamos a morir de enfermedad, si vamos a morir de un cartucho, ¿no? En la guerra, o nos atropella un coche, o si nuestro nombre será borrado del libro de la vida, no importa de qué vamos a morir, ¿vale? Porque si vamos a morir, ¿para qué sirve? Todo, ¿no? Entonces,
les aconsejo tratar de hacer de Elohim de Israel, que entiendan quién es el Elohim de Israel, que conozcan quién es Yeshua más allá de lo que conoce sobre él como Mashiach, como Ben Adam, como el Goel, el Redentor, ¿no? Y hacer de él no solamente el fundamento, sino también el que es la cubierta de la casa, el que él sea la roca, de él sean edificadas los pilares de la casa, de él sea puesta la cubierta de la casa, para que los que trabajan en ese sentido, personas como este servidor es un trabajador para esta edificación, que no sea en vano ese trabajo, porque sin Elohim no es vuestro escudo, Elohim no es vuestra casa, no es vuestro fundamento, ni vuestra cubierta. Todo el trabajo que los trabajadores hacen, ¿vale?, no será suficiente. Por eso hay que hacer caso a los trabajadores, ¿no?, y hacer de Elohim el fundamento de vuestra vida, para que sea Él el guardián, ¿no? El Shomer Israel, hay una canción bastante bonita, ¿no? Él es el guardián de Israel. Si Él cuida la ciudad, si Él cuida la Beit, la casa, si Él cuida una familia, entonces nuestro trabajo será bendecido, ¿vale? Entonces no significa que tenemos que estar de brazos cruzados. Si Él vela, no significa que nosotros tenemos que estar desprotegidos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que Elohim cuida mi vida en virtud del trabajo a cual Él me llamó y para cual sirvo, pero por esa razón no significa que es sabio por mi parte quedarme en el centro de Madrid donde he trabajado, y por eso dije, aunque hay 2 semanas más de que toque de queda en casa, mejor me voy a mi casa y no voy a seguir más trabajando, porque estuve trabajando hasta ahora 2 semanas aún con el aviso. Yo estuve trabajando en Madrid, ¿no? Pero como se amplió 2 semanas más, no es sabio, ¿no? Mejor regresar a casa y así aprovechar para compartir las cosas de Elohim desde mi casa, ¿no? No es sabio atentar a Elohim para a ver si me prueba, porque claro, Él así lo ha prometido, porque si Él es mi escudo, Él es mi defensor, mi vida está sellada con Él, yo me tengo que ir en la boca del lobo, en el centro de la infección, que está aquí en Madrid, donde está más que los de España, toda la cantidad de enfermedad. Y por eso, si Elohim hace su parte, pues nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Él nos protege, pero también nosotros tenemos que tener sentido común, ¿no?, y hacer uso de las herramientas que están a nuestro alcance para no poner a prueba a Elohim, ¿no? Pero en el caso que inevitablemente, que no depende de nosotros, las faltas, la necesidad, las enfermedades, la guerra, pues todo nos toca, es aquí donde Él estará en su derecho y obligación de cumplir con su propia palabra, siempre y cuando dentro de su conocimiento sabe que es bien que intervenga o no, ¿no? Aquí es su libertad y nosotros no estamos para cuestionar a Elohim, sino como han dicho los amigos de Daniel, los otros 13 Yehudim, aunque Él no los rescata, seguiremos siendo fieles, ¿vale? Es aquí donde nosotros tenemos que mantener nuestra fidelidad con Él, si nuestra vida está sellada con Él, porque Él sabe mucho mejor qué tiene que hacer con nuestra vida, si obra algún milagro o no obra ningún milagro, ¿no? Nuestra fe debe depender totalmente de Él, independiente de cómo Él actúa, ¿vale? Que nosotros tengamos sabiduría y confianza en Él, tratando de hacer lo que está a nuestra posibilidad, ¿no? Proteger nuestra vida mientras depende de nosotros, y tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, ¿no? En el mundo espiritual, pues aquí tenemos nuestra vida sellada con la sangre del Cordero, ¿no?
ya que pronto se acerca la festividad del Pesaj, ya dentro de 2 semanas, más o menos, pues tenemos que tener bien elegido el cordero y ungidos los pilares de nuestra casa con su sangre, ¿no? Para que en el día de la destrucción, cuando el ángel de la destrucción vendrá para hacer su trabajo, pues que seamos resguardados, ¿vale? En este caso, cuando nuestra vida está sellada para con Él, no importa el daño, la enfermedad, las plagas, no importa el ruido de las olas del mar. Las olas del mar, perdón, que no sé si le he explicado. El mar es un símbolo usado en las escrituras para describir naciones, multitudes, pueblos, lenguas, ¿no? El rugido es las preocupaciones, ¿vale? El miedo, la fobia, la tensión, el estrés que mueve por el mundo a causa de aflicciones, de necesidades, ¿vale? Entonces, muchas personas solamente al escuchar el ruido ya le entra el pánico, ¿vale? Nosotros, ¿vale? La mejor arma contra cualquier enfermedad es el ánimo, es la confianza. Un espíritu con shalom goza de energía, de fuerza. Entonces los bichos, los parásitos, los virus no pueden encontrar una buena tierra en los cuerpos de las personas que están cargados, sobrecargados, son alcalinos, es decir, tienen cuerpos alcalinos, ¿no? En ese sentido, son obligaciones de parte nuestra, pues procurar alcalinizar nuestro cuerpo, nuestras almas, cargar nuestros huesos de energía, porque si no, un espíritu contrito, pues seca los huesos. Entonces, en huesos secos, toda la clase de parásitos, sea ellos naturales o biológicos, armas químicas, encuentra un buen terreno para desarrollar y crear enfermedades, ¿no? Así, pues el diablo logra su propósito. ¿Vale? Espero que hagan de Elohim vuestra alegría, vuestra paz, vuestro shalom, vuestra confianza, y que lo